Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Campo Rico. Campo Rico es la marca. De Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. En el Centro Comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños, en el Centro Comercial Alto Prado. Bien, hoy queremos conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, que ha cumplido 64 años de haberse creado. Y, por supuesto, es una facultad que tiene no solo incidencia en los parámetros que tienen que ver con el desenvolvimiento económico de quienes allí estudian, de quienes de allí egresan, sino de toda la comunidad. Y yo diría que ahí hay un triángulo que llaman de las Bermudas, en esa zona, en Liria, porque allí está exactamente FACES, pero también está la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminalísticas. Y encontramos además la Facultad de Humanidades y Educación. Ciertamente habíamos tratado de concertar aquí en el programa de hoy la presencia de los tres decanos, la profesora Mary López de Cordero, el profesor José Antonio Rivas Leone y Raúl Huisi, pero no es fácil que podamos coincidir con agendas libres a esta hora los tres decanos, pero afortunadamente con Raúl habíamos conversado y ya se había comprometido y hoy está aquí presente con nosotros porque queremos abordar con él diversos aspectos que tienen que ver con la universidad, con la vida universitaria, con Mérida, pero también con las políticas económicas que se vienen aplicando por parte del gobierno nacional desde hace algunos años y que, bueno, mayor desastre no puede haber, pero Raúl nos orientará desde el punto de vista técnico en la materia. Así que, Raúl, bienvenido a la Esquina Caliente. Muchas gracias, Tuto, por la siempre cordial invitación. Ciertamente la invitación había sido formulada para los tres decanos del núcleo Liria. La profesora Mary López de Cordero, la decana de la Facultad de Humanidades, se excusó con tiempo porque señaló que tenía compromisos establecidos en algo vinculado a los derechos humanos, y creo que a última hora el profesor Rivas Leone tuvo algunas dificultades en llegar, pero bueno, en todo caso los criterios administrativos, institucionales del núcleo Liria que pueda yo emitir acá son absolutamente de consenso, ya conversados tanto con la decana de Humanidades como con el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y que se vienen aplicando. Sí, con toda seguridad. Vamos a comenzar con la situación de las universidades, sobre todo las universidades autónomas del país. Hemos visto cómo se ha venido cercando a las universidades, sobre todo desde el punto de vista presupuestario, no solo
por no asignársele todos los recursos que son indispensables para garantizar su funcionamiento, sino también cómo se ha venido horadando la autonomía universitaria. Ya las universidades no manejan nóminas, ya las universidades no administran sus recursos. Bueno, dentro de poco las universidades no podrán ingresar el personal, sino que será también a través del CNU o de la OCSU, etcétera, etcétera. ¿Cómo está esa situación, Raúl? Bueno, mira, Tuto, tú estás abordando un punto que es crítico y que no es reciente. Durante los últimos años, eso que tú llamas cerco presupuestario se ha convertido en un elemento de desprecio a la educación universitaria y a las instituciones universitarias. Entre otras razones porque han existido algunas decisiones arbitrarias, inconsultas en el marco de lo que es el sistema educativo universitario de educación superior, donde prácticamente el gasto de funcionamiento de las universidades desapareció. Pese a que en el proyecto de presupuesto nacional le aprueban el presupuesto parcial de lo que cada universidad envía, de esa parcialidad solamente envían una mínima cuota para gasto de funcionamiento que ha puesto a la universidad en una situación muy lamentable desde el punto de vista de las posibilidades del mantenimiento de la planta física, del mantenimiento de la infraestructura tecnológica que se requiere ir adecuando y todos aquellos proyectos que de alguna manera le dan cabida para que los estudiantes puedan proseguir estudiando carreras, profesionalizándose en la universidad con un nivel de calidad como que le ofrecen las universidades nacionales. Desde el punto de vista de autonomía, pues obviamente el gobierno le quitó a las universidades el manejo de la nómina. Eso era una facultad que tenían las universidades y no se puede venir con el cuento de que es que las universidades no rinden cuenta. Yo creo que si hay unas instituciones auscultadas desde el punto de vista administrativo son las universidades. Nosotros mes a mes hacemos una rendición de cuentas, que creo que pocas instituciones públicas en el país hacen, porque son exigencias que hacen. Estamos sujetos a auditorías externas e internas. Y en ese sentido no se puede justificar que quitan la nómina por mal manejo de los recursos en la universidad. Esto ha impedido, por supuesto, que nosotros podamos sustituir en buena parte esta diáspora que hubo entre profesores, empleados y obreros de las universidades. La política salarial de castigo hacia los trabajadores universitarios y en general hacia los trabajadores del sector público ha ocasionado que una gran cantidad de personal muy calificado, profesores con maestrías, doctorados, pues hayan buscado otros destinos fuera del país. Igualmente ocurre con empleados y obreros, porque es que hay empleados y obreros que también son profesionales, han tenido títulos universitarios en la universidad. Y esto ha sido un elemento de pérdida que difícilmente nosotros podamos recuperar por generaciones. Después que tú formas un profesor en la universidad con el grado de doctorado, de maestría, y se va, la sustitución en general que se hace de ese profesor, después de haber cursado estudios en el exterior o a nivel nacional, después que ese profesor se va, la sustitución de él comienza por ser un profesor instructor, que hay que volver a comenzar a formar, pero estos profesores cuando se han ido, les ha quedado a muchos de ellos media vida académica de desempeño en la universidad. Eso ha sido el drama realmente más importante de este cerco presupuestario al cual ha estado sometido la universidad en los últimos años. Y quien se beneficia es otro u otros países donde ese profesor va a transmitir sus conocimientos y a formar a los jóvenes de esos países. Otros países. Bueno, vamos a la publicidad, pero al regreso me gustaría que el profesor Raúl Huizzi, nuestro invitado de hoy en la Esquina Caliente, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, nos dijera a qué se debe que haya habido tanta pasividad, que no haya habido
la reacción mínima, indispensable para protestar, para luchar contra esa política definida de este gobierno de liquidar la autonomía universitaria. Recordamos que en Mérida hubo un movimiento estudiantil sumamente aguerrido, yo diría que el más aguerrido del país, y sin embargo uno ve que eso se apagó. ¿A qué atribuye usted eso? Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el profesor Raúl Huisi, decano de FACES de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra alma mater. Y dejamos para luego de la publicidad conocer el por qué durante unos cuantos años que comenzó este cerco contra las universidades, que comenzó a irse liquidando la autonomía universitaria, ha habido una gran pasividad. Por ejemplo, el movimiento estudiantil. Bueno, lo que ocurrió en Mérida el 13 de marzo del año 1900, no sé si fue 86, 87, algo así fue. Bueno, aquí hubo unas acciones extraordinarias que hicieron tambalear el gobierno, y no se trataba de cercenar la autonomía universitaria. Ahora prácticamente está casi cercenada y no pasa nada. Mira, Tuto, esa es una pregunta bien compleja que tiene muchas aristas en su respuesta. Mérida se caracterizó en el país, como ningún otro estado, por tener un movimiento estudiantil. Yo pertenecía en buena parte al movimiento estudiantil en mi época de estudiante. Yo recuerdo que siendo estudiante del Liceo Libertador, ya uno se mezclaba con los estudiantes universitarios, claro, en las protestas estudiantiles. Pero también hubo una posición de profesores. Los gremios de profesores, de empleados y obreros tuvieron también un peso muy importante. Y de las propias autoridades universitarias. Y de las propias autoridades universitarias, que los gobiernos, por mucho interés que tuvieran en reprimir la universidad, lo pensaban por la respuesta que iba a generar. Yo sí creo que en años pasados recientes hubo un intento realmente del movimiento estudiantil. Hay que reconocer que los estudiantes, más que incluso los mismos profesores, empleados y obreros, pagaron las consecuencias de una política represiva contra las universidades. El sector donde se focalizó la represión contra las universidades estuvo ubicado en el sector estudiantil. Muchos de esos jóvenes murieron, muchos de esos jóvenes se fueron del país y vino con una suerte de desestímulo, quizás posiblemente por la ausencia de liderazgo que retomaran aquello. Yo recuerdo que los líderes estudiantiles del movimiento estudiantil hace 30, 35 años, 40 años, eran de un reconocimiento. Justamente ahora estaba viendo yo acá, estudiaba yo en la escuela todavía, estaría por comenzar el liceo, cuando ocurrió el entierro de Carlos Bello, justamente en esta calle 22. Yo vivía aquí mismo en un edificio y de allí veíamos los discursos que sobre un camión del MOP daban los dirigentes estudiantiles en toda la intersección de la calle 22 con la avenida 7. Eso fue perdiendo fuerza y quizás el mismo liderazgo, tanto de autoridades, de gremios, y el desgaste y el abatimiento del movimiento estudiantil tomó como una suerte de receso. Creo que paulatinamente comienza a recuperarse, pero muy tímidamente, para poder enfrentar una política concebida, porque esto no es un error de política.
contra las universidades. No, esto es un guión. Este es un protocolo establecido contra las universidades. Pues tú puedes decir, puede ser que un gobierno se equivoque en el diseño de una política contra la universidad, una política presupuestaria, de cualquier tipo de decisión que tome. Pero no, aquí hay una política concebida fundamentalmente para debilitar las universidades. El hecho de que nosotros, por ejemplo, quienes administramos los recursos de facultades, hayamos recibido en el año 2022 el equivalente al menos del 1% del presupuesto solicitado para gasto de funcionamiento, denota realmente el perfil de la política que hay contra las universidades. No se diga la política salarial de los profesores universitarios. O sea, que un profesor universitario pudo haber vivido toda la vida, tener su casa, viajar, formarse en el exterior, ¿ah?, y trabajar sin el acoso de la preocupación de su medio de subsistencia y sistema de salud. Hoy ya eso no puede ser. O sea, ¿cómo le pide usted, por ejemplo, a un profesor que por muy formado que esté, le dedique las horas necesarias que su formación requiere para mantenerse en el top de investigación, cuando su preocupación fundamental es quién le va a pagar un examen de sangre, o cómo va a poder hacer el mercado, o cuántas horas va a estar en una cola para la gasolina? Y lo mismo ocurre con los empleados y con los obreros, y en general con todo el sector público, que ha sido apaleado desde el punto de vista, o sea, un país, por ejemplo, donde a diario el precio más importante que nosotros tenemos en referencia es el precio del dólar, porque de él depende en cuánto varía y cuánto es la volatilidad de nuestro salario como trabajadores. Pero que un profesor universitario o un trabajador universitario no llegue a ganar 30, 40 dólares al mes, eso denota realmente esa política de acoso y de acercamiento contra la universidad. Creo, Tuto, que de todas maneras hay a nivel nacional un reclamo muy justo de trabajadores del sector público, y creo que el magisterio nos está dando en este momento a nosotros una lección en cuanto al nivel de exigencia y combatividad en la exigencia. Bueno, ustedes son parte del magisterio. Claro, cuando me refiero al magisterio, me estoy refiriendo en este caso a los maestros. Los maestros han venido dando un ejemplo, y al cual la universidad ha venido participando. Las protestas pacíficas que se han hecho en Mérida y en el resto del país para hacer un reclamo absolutamente justificado sobre las mejoras salariales al gobierno, ha venido cobrando cuerpo y ha venido realmente entusiasmando a la gente a que vuelva a entender que hay que reclamarle al gobierno las mejores condiciones de vida. Y uno no olvida que muchos de los que hoy ocupan cargos relevantes en este gobierno y que ocuparon posiciones de dirigentes estudiantiles cuando estaban en ese protagonismo, cómo defendían la autonomía universitaria y cómo exigían que a la universidad se le dotara de los recursos y de todos los bienes que se requerían para garantizar la mejor educación. Y hoy son los primeros que van enarbolando la bandera para liquidar a las universidades y, por supuesto, la autonomía universitaria. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado del día de hoy, el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de los Andes. Usted ha expresado que ciertamente el movimiento magisterial ha asumido de manera impensada el liderazgo del país en la lucha contra este régimen, contra lo que él representa, y que la universidad, bueno, todavía no se puede hablar de que haya fenecido todo intento de lucha y de resistencia. Es posible que aquí comience un movimiento como aquel que conocimos como la renovación universitaria. Sí, mira, yo creo que está por surgir algo que, así como nadie pensaba que los maestros se fueran a hacer una exigencia de la magnitud que están haciendo, valga decir lo siguiente, no es en principio una lucha de carácter político pidiendo caídas de gobierno, es sencillamente la dignificación del salario. O sea, es decir, sencillamente nosotros... Y el respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos. Nosotros somos un sector de la población que tenemos un papel relevante. Es que en toda sociedad el papel del maestro, del profesor, tiene un papel relevante en la sociedad. Y eso es lo que está haciendo... El maestro como líder, decía Luis Beltrán Prieto Figueroa. Decía el maestro como líder. Y eso es lo que realmente nosotros estamos percibiendo, uno puede estar percibiendo, que se ha venido dando en el país. Y yo creo que en la misma universidad, o sea, basta ver la movilización que hubo el pasado 23 de enero. Una manifestación como pocas veces en los últimos años, y era una manifestación cuya exigencia fundamental era exigirle al gobierno nacional la restitución del poder adquisitivo que le permita vivir dignamente a los trabajadores de la educación y el respeto a la autonomía universitaria. Pero con gran civismo. Eso es un elemento importante porque no va a dar pie a que se diga que este es un movimiento subversivo para tumbar el gobierno. No, lo que está diciendo, señores, encárguense ustedes porque constitucionalmente les corresponde de garantizarnos a nosotros no solamente las condiciones salariales, sino la adecuación de las instalaciones físicas. Mira, Tuto, pocos países se darían pasarían por una situación tan penosa de perder 15 días, un mes de clase por un paro de profesores. Porque es que el drama de la sociedad es que nosotros vamos, mientras las sociedades van avanzando en materia educativa, todas, en general, en promedio, todas, una más que otra, pero van avanzando, nosotros no es que nos quedamos parados, es que estamos retrocediendo, ¿no? Y la brecha que hay en la formación de estos jóvenes cada día va a ser más amplia y va a tener mayores dificultades para insertarse exitosamente en mercados laborales. Eso se está viendo últimamente, pero nosotros todavía, a pesar de todo esto, la universidad ha venido formando profesionales que siguen siendo competitivos en el exterior. Gran parte de los egresados de la Universidad de los Andes, que se han ido a trabajar al exterior, han tenido éxito en las cosas que han emprendido, en diversos campos del conocimiento. Nosotros lo que le reclamamos al gobierno es sencillamente mantener esa calidad de la educación, y para mantener esa calidad de la educación pasa por tener mejores salarios a quienes allí trabajamos y mejores condiciones en la adecuación de la infraestructura. No podemos seguir con estructuras educativas atrasadas, sin un nivel tecnológico que nos impide realmente competir. Esa es la exigencia que hay. Y lo bueno de esta lucha de los maestros y de las universidades es que no solamente se está pidiendo aumento salarial, sino también los recursos necesarios para que la gente pueda tener instituciones adecuadas para una formación profesional competente. ¿Y cómo podemos impedir, evitar que nuestra educación retroceda al siglo antepasado, cuando
el gobierno está pensando que cualquier persona puede sustituir a un maestro, no importa lo que haya estudiado, como lo ha planteado un diputado, que sería vergonzoso mencionar su nombre, pero ha dicho que la dirigencia del PSUV debería acudir a dar clases. ¿Cómo puede alguien pensar de esa manera? ¿Y cómo podemos evitarlo? Bueno, apoyando todos los ciudadanos, absolutamente todos los que no estemos de acuerdo con esa barbaridad, a los educadores en su lucha, en su justo reclamo. Pregunto, mientras el gobierno nacional le niega todo recurso a las universidades, entonces vemos cómo de repente un alcalde aporta unos recursos para reparar unos hidroneumáticos, cómo aporta unos recursos para que haya más iluminación, para hacer algo en beneficio de la universidad. Uno no entiende eso. Sí, bueno, mire, fíjate que ahí hay un dilema de la manera discrecional también, porque la idea, lo legal sería realmente que las universidades hicieran eso por la vía de las asignaciones presupuestarias. O sea, usted hace un presupuesto, el gobierno lo aprueba, hace los desembolsos, usted ejecuta el presupuesto y después rinde cuenta. Ese es el procedimiento. Así es como procedía. Entonces ahora se vive desde la discrecionalidad, ¿no? Esta mañana estaba viendo yo una visita que hizo el gobernador de Carabobo junto con la rectora Jessie Divo y se comprometió a hacer aportes a la Universidad de Carabobo. Pero es que la política educativa tiene un ministerio y es a través de ese ministerio que se deben definir los principios presupuestarios que rigen el gasto de la educación universitaria en el país. No es que lo otro no haga falta, pero en ausencia de aquello, esto eventualmente logra resolver, y son cosas que a veces uno tiene que valorar. Nosotros tuvimos, y uno tiene que decirlo públicamente, uno no puede ser mezquino con eso. El núcleo Liria, que es quizás el núcleo más grande de la Universidad de los Andes, tuvo 6 meses sin agua, porque se dañó el hidroneumático. Y en una conversación con el alcalde de Mérida, ¿entiendes?, con los 3 decanos, hubo un aporte, ¿entiendes?, que la universidad no hubiese podido hacer. Y se resolvió el problema. Y se resolvió el problema, y tenemos el neumático. Y nosotros no firmamos ningún compromiso de entrega de Liria a la alcaldía, ni nada por el estilo. Pero sencillamente, yo me imagino que algunos funcionarios gubernamentales saben que o ellos han sido estudiantes de la universidad, o sus hijos van a estudiar en la universidad, o tienen familiares estudiando en la universidad. O trabajando. O trabajando en la universidad. Entonces, en ese sentido, yo creo realmente de que hay que buscar, y no solamente de entes gubernamentales. Nosotros hemos firmado acuerdos, Tuto, con empresas privadas, ¿entiendes?, que han hecho aportes importantes a la universidad, porque valoran también que el personal que egresa de la universidad va a ir terminar desembocando en sus empresas, y ellos quieren mejores profesionales también. Ok, vamos a la publicidad, pero al regreso vale la pena conocer si la universidad ha diseñado algún plan, alguna estrategia en el sentido de producir para que generen recursos propios de la universidad que poco a poco la vaya independizando de los recursos del gobierno nacional. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Ya venimos.
Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Y dejamos para el regreso de la publicidad conocer si la universidad habrá diseñado algún plan que le permita generar recursos propios para ir dependiendo cada día menos de las asignaciones presupuestarias del gobierno nacional. Mira, Tuto, ese es un reclamo que siempre se le ha hecho a las universidades, que nosotros no somos capaces de generar los ingresos para sostener la misma institución. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, hay elementos fundamentales que son responsabilidad del Estado en su financiamiento. Es decir, nadie concibe que la defensa nacional la asuma el sector privado. Nadie asume que el sistema de salud pública la asuma el sector privado. Pueden haber clínicas privadas, pero hay un sistema de salud público y eso es universal. Eso es coadyuvancia. Eso es, claro. Y lo mismo pasa con la educación. La educación es costosa. Desde la primaria hasta la universitaria es costosa. Pero es una obligación. Pero es una obligación del Estado, pero además es un elemento que es lo que le permite a las sociedades tener procesos de desarrollo sostenible. Aquellos países que juegan a tener asignaciones presupuestarias importantes en materia educativa, que forman bien a sus ciudadanos, ¿entiendes? Que hacen inversiones importantes para que la gente se forme profesionalmente, y ellos mismos lo entienden. Pregúntele a usted a un alto funcionario gubernamental que conciba, no de este gobierno, que no conciba la importancia de la universidad. Cuando él tenga una enfermedad delicada, ¿a quién va a acudir él? Va a buscar al mejor profesional. Y ese mejor profesional está formado en aquella universidad que le haya abierto esas posibilidades para que realmente pueda ocurrir. Entonces, no es que realmente la universidad piense que va a vivir siempre de toda la plata del gobierno, pero el gobierno tiene que hacer la mayor inversión en materia educativa. Pero es que además no es una dádiva, no es una decisión discrecional, es que eso constitucionalmente está establecido de esa manera. Ahora, que nosotros tengamos la posibilidad del ejercicio de hacer actividades que redunden y que coadyuven a buscar ingresos propios, la universidad lo ha venido haciendo. Nosotros tenemos y distintas facultades, no FACE solamente, pero hay acuerdos con sectores, con el sector privado. Quizás podemos hacerlo en una mayor dimensión y esta crisis está abriendo esas posibilidades a que nosotros lo hagamos. Pero podríamos decir que eso es lo que ha permitido que la universidad siga respirando. Medianamente eso es lo que ha permitido. Pero que no se piense, porque ahí puede haber una idea equivocada, entonces el gobierno dice, no, pero como ustedes consiguen, sigan ustedes con eso. No, es que hay que exigirle al gobierno que cumpla con la asignación presupuestaria de la universidad. Y la parte adicional de ingresos propios coadyuva a que esos recursos se destinen a proyectos de otro tipo de magnitud. Y creo que hay un elemento importante, esta crisis le ha abierto posibilidades realmente a las universidades. Y uno tiene que reconocer a veces la autoridad, a veces no actuamos con la celeridad con que se debiera actuar, pero hay caminos que se están andando, Tuto, para que realmente nosotros podamos buscar recursos. Pero, por ejemplo, buscar recursos para el mantenimiento de la planta física por vía de cooperación con el sector privado no siempre es fácil. Nosotros en el núcleo Liria... Pero además los costos son muy elevados. Muy elevados. Mire, yo te voy a decir una cosa. Nosotros el año pasado, en gasto de funcionamiento, FACE nada más, recibió el equivalente, cifras que revisé ayer con mi administradora, no llegamos a $700 en todo el año para mantener 5 edificios en Liria. Bueno, mandar a cortar el monte de Liria, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nada más, vale $2.000. Cortar el monte nada más. Pero tenemos que limpiar al año. Al año. No, el mes. Un corte bimensual de grama. Pero ustedes reciben 700 al año. 700 al año. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Buscar apoyo del sector externo, una empresa que nos manda a una gente que corte la grama, una alcaldía que eventualmente nos ayuda.
Y yo debo reconocer, nosotros hemos recibido ayuda de alcaldías, por ejemplo, la alcaldía del municipio de Campo Elías en algunas oportunidades nos ha ayudado, la alcaldía de Mérida, pero la de Libertador. La de Libertador. Pero, es decir, no hay forma de que tú establezcas un cronograma de mantenimiento de los espacios adecuados a la universidad si tú no tienes un presupuesto. Por supuesto. Y además, los desembolsos presupuestarios que deberían empezar a llegar desde el mes de enero, comienzan a llegar en el mes de julio, agosto. En diciembre. Sí, totalmente mucho. En diciembre del año pasado, llegó una cuota mínima de gasto de funcionamiento que tenía que haber sido enviada en marzo del año pasado. Después de haber pasado por todo ese proceso de evaluación que había, obviamente, cuando una administradora le dice a uno, ¿qué compro con eso? Bueno, compro unos tapabocas y un litro de alcohol, que si acaso alcanza para ello. Ok. Elecciones de las autoridades universitarias. Hay dos reglamentos que están siendo propuestos al Consejo Universitario para discutir. Sobre esto yo creo que hay que tener mucho cuidado sobre el problema de las elecciones universitarias. A mí me llama la atención de que justamente cuando comienza este rehacer del conflicto y de las reivindicaciones del país, sale mágicamente, después de 10 años que ha tenido el TCJ secuestrada una decisión sobre elecciones unitarias, sale una elección llamada una elección en la Universidad Central de Venezuela. Casualmente, como un elemento, a mi juicio, distractor, porque ese reglamento que hizo la Universidad Central de Venezuela, hay una altísima posibilidad de que alguien lo impugne, incluso un día antes de las elecciones. Nosotros creemos y hemos pedido en las universidades la necesidad de hacer elecciones. Todas las autoridades tenemos los periodos vencidos, pero las universidades han recurrido a las instancias jurisdiccionales competentes para que dilucide las condiciones en que se van a realizar los procesos electorales sin menoscabo a la autonomía universitaria, que es un principio constitucional. Y eso no se ha cumplido. Entonces, hay un estado de incertidumbre, hay una mini euforia que no es la única. En los últimos años han sido una mini euforia electoral, y yo creo que de todas maneras nosotros debemos seguir trabajando en proyectos de renovación de las autoridades universitarias. Ok. Vamos a pedirle a nuestro director José Santana que ponche allí 3 comunicaciones que los 3 decanos del núcleo Liria le enviaron al gobernador de Mérida, Jason Guzmán, al alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, y al general director de la SODI, en relación a lo que ocurre todos los años cada vez que hay feria. Bueno, la invasión de los predios de la Liria. Sí. Mira, fíjate lo siguiente, Tuto. Nosotros hemos advertido, y además lo estamos haciendo en este momento por mandato del Consejo Universitario. Le delegó a los 3 decanos del núcleo Liria, y aquí voy a hablar, a pesar de que no está la profesora Mary López ni el profesor Rivas Leones, los criterios que voy a emitir son absolutamente de los 3. Ahí hay una unidad férrea de criterio sobre lo que hemos venido realizando. En los últimos años, quizás el decano más antiguo de los 3 soy yo, porque ellos vienen después por encargarse acá, pero han vivido también los dilemas de no la toma, sino de los asaltos que ha tenido el núcleo Liria en los procesos de feria. Y hemos venido hablando en los últimos 10 años, 12 años, con todos los alcaldes de distintos partidos. Hemos hablado con los gobernadores y le hemos dicho que por favor resguarden los espacios físicos del núcleo Liria, y ninguno ha cumplido. 2 días o 3 días antes del inicio de las corridas de toros, unos grupos toman las instalaciones y destruyen, se deterioran los espacios universitarios. Le hemos hecho un llamado al gobernador del estado, al alcalde y al director de la SODI a sostener una reunión urgente antes del próximo miércoles. ¿Y ya le dieron respuesta? No nos han dado respuesta todavía, ya las cartas están en su despacho. Bueno, si no les han mostrado las cartas, ya saben que existen.
queremos realmente, y yo tengo esperanza de realmente de que tanto el alcalde, el gobernador y el general del SODI, no lo conozco, al gobernador y al alcalde sí, se sensibilicen sobre la necesidad de protección de los espacios físicos, que nos ha costado muchísimo con la restricción presupuestaria mantenerlo, y que con toda seguridad esas tomas de los estacionamientos o asaltos terminan destruyendo áreas verdes, cercas, baños, robándose luminaria, etcétera, etcétera. Nosotros esperamos que antes del próximo martes, miércoles, que ya se inicia el proceso ferial en Mérida, podamos sostener esta reunión y que los 3 decanos le podamos plantear a ellos realmente hacerle esa exhortación y esa solicitud. Muy bien, le agradecemos muchísimo al profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, por haber estado hoy en la Esquina Caliente, que fue una presentación de Campo Rico. Campo Rico es la marca de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado de venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, en el Centro Comercial Alto Prado, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Busque a Richard, y si usted se gradúa, bueno, o su hijo o su hija, ya sabe, él le va a dar las mejores indicaciones para que usted luzca impecable. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a las 10 de la noche. Y recuerde que también puede vernos a través de nuestro canal en YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.